Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. La historia está plagada de textos teóricos, pero seamos sinceros, muy pocos tienen la utilidad brutal de la obra que vamos a analizar en este desglose. Hoy no estamos ante una reliquia histórica acumulando polvo en una biblioteca, ¿qué va? Vamos a destripar una auténtica clase magistral, elitista y súper pragmática, pensada precisamente para quien toma decisiones de alto nivel hoy en día. Hablaremos de la mecánica pura del poder político, la estrategia y el liderazgo. Literalmente, las lecciones fundamentales del tratado más infame y a la vez más incomprendido de todos los tiempos. Tenemos ante nosotros el peso absoluto de la historia, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, escrito en el siglo XVI. Y lo que hace que este texto sea un salvavidas para cualquier ejecutivo contemporáneo es su fijación total con la realidad. Maquiavelo pasa olímpicamente de contarnos cómo debería ser el mundo. Él prefiere analizarlo exactamente como es. Es un manual que hace añicos cualquier ilusión y va directo al grano. ¿Qué acciones prácticas hacen falta para adquirir, consolidar y mantener el poder político en un entorno donde los intereses chocan constantemente? Para mantener el orden, hemos dividido este análisis en 5 pilares lógicos. Empezaremos con el origen del liderazgo estratégico. Pasaremos a la consolidación, innovación y fuerza. Luego a la psicología del mando, el círculo íntimo del líder y para rematar, cómo dominar a la caprichosa fortuna. Empecemos por el primer bloque. Sección 1. El origen del liderazgo estratégico. O lo que es lo mismo, analizar la realidad del poder. Y esto ilustra perfectamente la base de todo. Si alguien quiere ejercer una verdadera autoridad, lo primero es entender el material que tiene entre manos, el comportamiento humano. Cero espacio para la ingenuidad cuando toca dirigir y tomar decisiones de alto voltaje. Como deja clarísimo el texto desde su misma dedicatoria, la estrategia no cae del cielo ni sale de teorías abstractas. Está basada puramente en la evidencia. Para triunfar hace falta una observación implacable. Hay que diseccionar los fracasos y las victorias del pasado para anticipar cómo va a reaccionar la gente hoy. Esa experiencia directa, sumada a un estudio riguroso de la historia, es, sinceramente, la única brújula de la que uno se puede fiar. Sigamos avanzando y veamos cómo se construye sobre esto. Sección 2. Consolidación, innovación y fuerza. Es decir, cómo asegurar nuevas esferas de influencia. Una vez que tenemos esa mentalidad analítica, toca pasar a la acción. El texto original habla de conquistar principados, pero pongámoslo en el lenguaje de hoy. Estamos hablando de tomar el control de nuevas esferas de influencia, liderar un departamento nuevo o adquirir una empresa. Cuando un líder asume el mando de un grupo acostumbrado a ir por libre y a sus propias reglas, el desafío es tremendo. Y aquí es donde las opciones del manual son hiperpragmáticas y la verdad bastante crudas. Hay 3 vías. La primera, y la más drástica, destruir la estructura por completo. La segunda, instalarse allí en persona para vigilar de cerca y apagar los fuegos antes de que se descontrolen. Y la tercera, crear un gobierno afín, dejarles sus leyes pero cobrarles un tributo. Estas opciones nos muestran la contundencia absoluta que requiere la alta dirección. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de esta parte es cómo desmonta el mito del idealismo. Implementar un sistema nuevo es la jugada más arriesgada porque te ganas el odio de los que estaban cómodos antes y solo consigues un apoyo tibio de los nuevos. Por eso se hace una distinción brutal. Los líderes que tienen medios reales para imponer su visión, los profetas armados, son los que logran establecer un nuevo orden. Casi nunca fallan. Pero los que dependen de pedir favores y de la simple fe, los profetas desarmados, esos acaban cayendo siempre. La opinión pública es súper inestable. Es facilísimo convencer a las masas de algo, pero es casi imposible mantener esa creencia si no se puede respaldar con fuerza real. Hablemos claro. Al consolidar el poder hay que tomar decisiones severas. No queda otra. Y este análisis nos detalla la mecánica de lo que el autor llama crueldad bien usada. Suena fuerte, ¿verdad? Pero la idea es esta. Si hay que hacer una reestructuración dolorosa, hay que hacerla de golpe, toda a la vez. El impacto es duro, sí, pero breve, y luego ya se pueden ir repartiendo beneficios poco a poco para que se valoren más. Por el contrario, hacerlo mal sería ir aplicando los recortes o castigos a cuentagotas. Eso es un desastre, porque obliga a vivir siempre con el hacha levantada, creando un clima de desconfianza crónica y terror institucional que paraliza cualquier tipo de avance. Pasamos a la sección 3, la psicología del mando, equilibrando las dualidades de la naturaleza humana. Con la estructura asegurada, entramos de lleno en la mente. Quien toma las decisiones no solo mueve piezas en un tablero, sino que gestiona constantemente la percepción de su propia autoridad. Y aquí llegamos a los conceptos más icónicos de toda la obra. Se nos advierte que un líder no puede jugar siempre a ser el bueno. A veces es forzoso tirar de tácticas menos ortodoxas. Hay que fusionar 2 naturalezas animales, el león y el zorro. El león es pura fuerza inquebrantable, imprescindible para asustar a las amenazas, a los lobos. Pero ojo, el león es ciego ante las trampas. Y ahí entra el zorro,
astuto, calculador, capaz de oler el engaño a kilómetros. Depender solo de la fuerza bruta o solo de la astucia es un suicidio estratégico. El líder total, el que sobrevive, domina ambas. Y esto nos planta de cara al dilema del liderazgo por excelencia. ¿Es mejor ser amado o ser temido? A ver, lo ideal sería tener ambas cosas, por supuesto, pero poniéndonos puramente estadísticos y prácticos, es muchísimo más seguro ser temido. ¿Por qué? Pues por un cálculo bastante frío de cómo somos los humanos. El amor se sostiene por pura gratitud, y como la gente tiende a mirar por su propio ombligo, romperá este vínculo en el segundo en que le convenga. El temor, sin embargo, se mantiene por el miedo a las represalias, y esa es una motivación potentísima que no depende del buen rollo de los demás, sino del control directo que ejerce el líder. Pero cuidado, aquí viene la línea roja. El punto crucial es entender la diferencia monumental entre el miedo y el odio. El miedo une y genera respeto. El odio, en cambio, es garantía de destrucción. Hay que mantener la autoridad sin convertirse en un tirano arbitrario. La regla de oro, innegociable, es no tocar ni los bienes materiales ni el honor de aquellos a los que se lidera. El texto suelta una de sus frases más oscuras y reales. La gente olvida antes la violencia letal contra sus familiares que el robo de sus propiedades. Evitar que te odien es, al final del día, el mejor chaleco antibalas contra cualquier conspiración interna. Avanzamos hacia la sección 4, el círculo íntimo del líder, delegación, consejo y verdad. Por muy brillante que sea una mente estratégica, nadie opera en el vacío. Formar un equipo es vital. De hecho, la primera impresión sobre la sabiduría de cualquier ejecutivo se basa exactamente en la gente de la que se rodea. Así que, ¿cómo sabemos en quién confiar el poder de verdad? Hay una prueba de fuego infalible. Si un asesor o ministro toma decisiones pensando primero en su propio bolsillo o en su interés personal, antes que en el proyecto general, bandera roja inmediata. Esa persona es tóxica. Sin embargo, al buen ministro, al que pone la organización por delante, el líder tiene la obligación recíproca de premiarlo, enriquecerlo y cuidarlo a tope. Así se compra una lealtad inquebrantable que la competencia jamás podrá igualar. Vale, tener un buen equipo está genial, pero hay que saber manejar la información que te dan. Las altas esferas corporativas están plagadas de aduladores, es una verdadera plaga. Quien toma las decisiones necesita, casi para sobrevivir, escuchar la verdad sin filtros. Pero, y este es un pero enorme, si dejas que cualquiera te suelte lo que piensa en cualquier momento, el respeto se va al garete. La solución maestra es elegir a un grupo súper reducido de personas brillantes, darles carta blanca para decir la verdad, pero con una condición inquebrantable. Solo hablan cuando se les pregunta. Ni una palabra por iniciativa propia. De esta forma, el líder tiene el control total sobre el flujo de la verdad. Entramos en la recta final. Sección 5. Dominando a la fortuna. Gestión de crisis y adaptabilidad. Aquí está la lección más profunda de Kodas. Da igual lo brillante que sea el plan, el equipazo que se haya montado o el poder que se tenga, siempre habrá shocks externos. A esto se le llama la fortuna. Nos encanta pensar que somos dueños de nuestro destino, pero la historia nos da un buen bofetón de realidad. El texto admite que los eventos aleatorios, el azar o la fortuna, controlan más o menos la mitad de lo que pasa en el mundo humano. Pero en vez de tirar la toalla en plan fatalista, nos recuerda algo vital. La otra mitad del tablero sigue estando firmemente en nuestras manos, gracias a la capacidad de decisión, la virtud y la preparación estratégica. Para visualizar esto se utiliza una metáfora espectacular. Las crisis sorpresa, las caídas del mercado o las revoluciones tecnológicas son como un río caudaloso y salvaje. Cuando ese río se desborda, se lleva por delante todo. Árboles, edificios, todos tienen que apartarse ante semejante locura. En pleno huracán es imposible construir defensas. La fuerza bruta de la naturaleza no atiende a raciones ni negocia con nadie. Y esto nos lleva a la esencia de la proactividad. Sabemos de sobra que ese río tarde o temprano se va a desbordar. Por eso, el liderazgo efectivo aprovecha los momentos de calma para construir diques, canales y muros. Uno se prepara para la crisis cuando las cosas van bien, no cuando ya tiene el agua al cuello. La fortuna siempre va a demostrar su poder destructivo exactamente en aquellos puntos débiles donde no se construyó ninguna infraestructura previa para frenarla. Y por fin llegamos a la gran paradoja del éxito a largo plazo. Ganar de manera constante depende de que la actitud del líder encaje a la perfección con lo que pide el momento. O sea, un perfil cauteloso arrasa en tiempos de estabilidad, pero si el mercado cambia de repente y exige agresividad e ir a cuchillo, se hundirá si no sabe cambiar el chip. Y al revés, alguien súper impetuoso se estrellará contra un muro si de repente la situación pide diplomacia y extrema paciencia. Adaptar la propia naturaleza a un entorno cambiante es, de lejos, la habilidad más rara y difícil de conseguir. Lo cual nos deja con una duda monumental sobre los límites reales del poder y el control. Aun aplicando una estrategia impecable, construyendo el equipo soñado y dominando a la perfección la dualidad del león y el zorro, el mundo nos separa y las reglas del juego nunca dejan de cambiar. Así que queda flotando esta interrogante vital para cualquiera que aspire a la máxima autoridad.
¿Es humanamente posible mantener esa capacidad de adaptación perfecta de forma indefinida? ¿O será que todo ciclo de poder tiene, por pura naturaleza, una fecha de caducidad inscrita justo en el momento en que el río de la fortuna termina por rebasar los diques?